Nos acostumbramos a desconfiar antes de conocer, a cerrar ventanas, puertas, incluso mentes y corazones. ¿Será normal que el colombiano sienta desconfianza? ¿Por qué? Si la confianza nos impulsa, nos hace más fuertes, es lo que nos motiva a tomar decisiones que nos hacen avanzar. La confianza fue eso que un día te dio a ti la certeza de que podías lograrlo, que podías renunciar a todo para vivir de lo que te apasiona. Y después nos dio a nosotros la convicción de que podíamos transformar una ciudad entera. La confianza es la base más sólida para crecer, y no en tamaño, sino en visión. Porque en nuestro caso nos da la libertad de ver proyectos convertidos en comunidades. Pero a ti te hará ver hechos donde solo tenías planes. La confianza nos ha hecho sembrar progreso donde nadie veía esperanza. Nos ha hecho levantar ciudades dentro de ciudades. Y con ello, el futuro de nuestro país. Alguien dijo alguna vez que la confianza es la base de todo. Por eso la convertimos en el cimiento de nuestra misión, en esa pieza que nunca más le hará falta a nuestro país, porque nos comprometimos a construirla. ¿Vuelvo a empezar? Ah, bueno. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen el día de hoy a este nuevo espacio que nos brinda la constructora Amarillo, para que vean cómo su sueño de comprar vivienda propia está cada vez más cerca. Y es que no sé ustedes, pero a uno desde muy pequeño le dicen que debe comprar una casa para así asegurar su patrimonio, pero nadie en ningún momento se detiene a explicarle cómo, por qué, y cuándo debe hacerlo. Esta fue la razón por la que Amarillo creó la Academia de Soñadores, para que a través de espacios como este tengamos todas las herramientas y conocimientos necesarios para que así tomemos la mejor decisión acerca de esta inversión tan importante. No siendo más, quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados del día de hoy. Parte de Amarillo nos acompaña Daniel Matiz, director comercial, y también tenemos el gusto de contar con un experto en finca raíz como Juan Pablo Zuluaga. Señores, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Charlie, Carlos, ¿cómo vas? buenas tardes. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, muchas gracias. Al público les voy a contar un poco quién es Daniel y quién es Juan Pablo. Daniel es administrador de empresas públicas y privadas con 18 años de experiencia en el sector de construcción y un MBA con especialización en liderazgo estratégico. Y Juan Pablo estudió Relaciones Internacionales en the George Washington University y hizo su MBA en Babson College. Además de esto, lleva trabajando en estructuración de proyectos más de 10 años. Tenemos pues dos expertos que nos van a ayudar con todas las dudas que tengamos en este momento de incertidumbre. Entonces, pues ya entrando en materia, ¿cómo ven todo esto, señores? Como vimos en el video, todo cambió. ¿Cómo ven la situación en este momento, Juan Pablo? Pues Carlos, primero que todo, agradecerte por la invitación, agradecerle a Daniel por compartir este panel.
el día de hoy. La verdad me siento muy honrado de compartir con Amarillo pues un tema que me apasiona tanto, que es el tema del sector inmobiliario. Y me encanta que ustedes desde Amarillo pues estén con esta iniciativa de Academia de Soñadores para tratar de enseñarle y explicarle a la gente cómo es que se hacen buenas inversiones en el sector. Así que de verdad les quiero agradecer por la invitación y muy honrado de estar acá. Pues Carlos, la verdad, ¿cómo veo el sector? Pues mira, para ponernos un poco en contexto, veníamos de unos años muy difíciles, 2017, 2018, fueron años difíciles para la construcción, la economía venía un poco golpeada. Sin embargo, el año 2019 fue un año de una alta recuperación, fue un año donde recordemos que Colombia como país fue uno de los pocos países que creció en la región, crecimos a tasas de cerca del 3.5%, nuestro Producto Interno Bruto, y veníamos con un impulso importante, y eso se estaba viendo en el sector de la construcción. Para darte unos datos, Carlos, solo en el sector de vivienda de interés social, en el 2019 se vendieron 120.000 viviendas. Más o menos uno considera que cuando se venden entre 90.000 y 100.000 viviendas es un buen año para el sector. Pues en el 2019 vendimos 120.000 y el 2020 veníamos impulsados. O sea, enero y febrero ya se habían vendido cerca de 24.000 viviendas. Íbamos para un año de 130.000 viviendas. Fácil. Veníamos con toda la máquina impulsada y viene pues lo que todos ya sabemos. Primero esta pandemia del COVID-19 sumado también a una guerra petrolera que se dio entre un príncipe de Arabia Saudita y un presidente de Rusia, que desplomó los precios del petróleo, y nosotros como país petrolero pues terminamos supremamente afectados. Entonces pues esto nos puso, como se dice coloquialmente, un freno de manos literal, y esto hizo que las ventas se desplomaran. Para darte una cifra, en el mes de abril del 2020 se vendieron en Bogotá, por ejemplo, estos son datos de Camacol, se vendieron 700 unidades de vivienda. En el mes de abril del 2019, es decir, en el mismo mes del año pasado, se vendieron 2.800 viviendas. Esto es una caída del 75%, ¿sí? Claro. Entonces, así como vemos que muchos sectores de la economía se están afectando, pues el sector de la construcción y del desarrollo inmobiliario pues no es ajeno a todo lo que está pasando con esta pandemia, ¿no? Claro, entonces, claro. Dicho de esta manera, asimismo, la rotación de ese inventario. ¿Y qué es la rotación? Lo que se demora un proyecto o una constructora en vender sus inmuebles, ¿sí? Pasó de 12 meses a 16 meses en los segmentos, digamos, medio y alto, y de 5 meses a 8 meses en el segmento de vivienda de interés social. Entonces estamos teniendo unas afectaciones brutales en el sector, y de pronto acá el doctor Daniel me va a regañar por lo que voy a decir, pero claramente uno como inversionista y como comprador, pues se nos está abriendo una oportunidad de compra, ¿no? Una oportunidad de inversión, porque el inventario que está allá afuera, los precios van a tender un poco a la baja. Las constructoras, en medio de su desespero también por demostrar resultados y por salir a vender, de pronto nos van a ofrecer buenas oportunidades de inversión y de compra, y creo que debemos nosotros, los compradores y los inversionistas, estar pendientes a estas nuevas oportunidades que se están abriendo. Claro, claro. Y Daniel, yo quisiera también ver tu opinión. ¿Cómo veías desde el punto de vista de Amarillo cómo venía el año, cómo venía el 2019, cómo empezó el 2020 para Amarillo antes de todo, de que toda esta pandemia empezara? Bueno, Carlos, pues digamos que Amarillo comenzó muy bien. Los primeros 3 meses, que era enero, febrero y marzo, tuvimos unas ventas que repuntamos. Desde hace muchos años no se veían esas ventas. Y además salimos con un proyecto gigantesco que todos deben conocer, se llama Lagos de Torca. Y yo solamente les quiero decir 7 puntos para que sepan la magnitud de lo que es Lagos de Torca. Primero que todo, Lagos de Torca es el nuevo norte de Bogotá. Lo que conocemos hoy como norte de Bogotá, eso va a ser en un momento dado
parte del centro o de Bogotá. Eso es una cosa, una locura. Son 1.800 hectáreas, de las cuales 600. Además que son parques gigantescos que pueden estar casi 10 veces más que el parque de Ciudad Bolívar. Tenemos también un tema que son 130.000 viviendas. Imagínense, 130.000 viviendas es un jurgo. 450.000 habitantes. Eso es un Manizales que se da cuenta metido allá. Wow. Tenemos andenes de 12 metros de ancho, casi 90 kilómetros de andenes. Es como, haga de cuenta, es como venirse desde el centro de Bogotá hasta casi Guaymaral y devolverse. Son andenes donde van a permitir tener ciclorrutas, sitios de trote, para caminar. Bueno, es una cosa impresionante. Y para que ustedes tengan también en cuenta el por qué se hizo Lagos de Torca, es porque hoy en día tenemos 2.6 millones de viviendas y tenemos que subir a 2.7 millones de viviendas en Bogotá. O sea, casi que tocaría duplicar el número de viviendas, y para eso digamos que en la alcaldía se logró implementar este nuevo POT, que es un plan de ordenamiento territorial, para hacer una ciudad gigantesca con todas las de la ley, porque aquí ya tenemos una serie de vías como si estuviéramos en el primer mundo, una serie de parques como si estuviéramos en el primer mundo. O sea, nos estamos adelantando para los próximos 50, 60 años de Bogotá, algo que nunca se había visto y se hizo gracias al aporte de todos. Nosotros como Amarillo tenemos un proyecto súper interesante, que en este momento pues tenemos en dos fases. Una fase, la sala de ventas se encuentra detrás, no sé si se acuerdan de un sitio que se llamaba DMG o algo así, que está en toda la parte de atrás de DMG. Hay una sala de ventas y un desarrollo muy interesante. Y por el otro lado tenemos adicionalmente, por el lado de la entrada de Guaymaral, otra sala de ventas. En ambas tenemos vivienda de interés social y una parte grande, muy grande, de viviendas que están fuera de BIS, que son apartamentos muy lindos. Además que usted imagínese levantarse por la mañana y ver una cantidad de verde, un amanecer súper bonito, porque todavía esa zona es muy verde, y además se va a mantener la mayoría de zonas verdes, porque lo que les contaba, va a haber más o menos 600 hectáreas de verde. Entonces creo que ese va a ser un futuro muy próspero, y pues invitamos a todos a que vayan a esas salas de venta. Realmente es algo muy bonito. Claro, no, Daniel, buenísimo. Y no sé, teniendo en cuenta ese tipo de proyectos, yo creo que el gobierno le está apostando mucho a esa nueva planeación, le está apostando mucho a la construcción, y ahí viene mi siguiente pregunta, y es, pues nosotros fuimos los abanderados en abrir la economía. Cuando pasó todo esto de la pandemia, se paró la economía totalmente y fuimos el primer sector que dinamizó la economía. Yo quisiera saber, Juan Pablo, ¿por qué el gobierno le tiene tanta confianza y por qué nos escogió a nosotros, el sector de la construcción, para empezar esta nueva reapertura? Pues Carlos, esa es una muy buena pregunta, y yo le diría para contestarla que la semana pasada, o hace un par de semanas, creo que hace 2 semanas, salieron las cifras del desempleo del DANE y el Banco de la República. 5.2 millones de personas perdieron su empleo en el país. ¿Sí? El desempleo subió del 11 y pico al 20, casi el 20%. O sea, esto es una catástrofe para la economía nacional. Imagínense 5.2 millones de personas perdiendo su trabajo. Ahora, hablemos del sector de la construcción. De este sector dependen cerca de 2 millones de familias, porque no son solo las constructoras, Carlos. Estamos hablando de las constructoras, los obreros, los contratistas, los proveedores. Es toda una cadena y toda una industria, ¿sí? Claro. Entonces, muchas veces se piensa, ahora hago el disclaimer, yo no soy constructor ni tengo nada que ver con constructoras, pero muchas veces se piensa que el gobierno está tratando de beneficiar a unos pocos constructores que tienen poder de hacer lobby para abrir la economía. No, de este sector dependen 2 millones de familias, Carlos, ¿sí? Claro. Entonces es un sector fundamental
para el crecimiento de la economía de nuestro país. Entonces yo sí estuve de acuerdo cuando dijeron que uno de los primeros sectores que iba a abrir era el sector de la construcción y el sector de infraestructura, porque nosotros rápidamente tenemos que empezar a reactivar esta máquina económica, Carlos, porque lo que está pasando en la calle, y lo estamos viendo, es gente que ya está sintiendo hambre, gente que se está quedando sin empleo, gente que se quedó sin ingresos. Entonces yo creo que por eso, Carlos, es que el gobierno tomó la decisión de que el sector construcción fuera uno de los primeros que retomara su actividad. No, buenísimo, Juan Pablo, gracias por la aclaración, porque sí ha habido como mucho run de las personas que no entendían la verdad la razón por la cual el sector de la construcción tenía que ser ese abanderado del gobierno. Y pues ahora quisiera escuchar, Daniel, ¿cómo le ha ido a Amarillo con esta reactivación? ¿Cómo les ha ido abriendo las obras con todos los nuevos protocolos? ¿Cómo va eso? ¿Cómo ya empezaron con las obras? Pues Carlos, ya digamos que lo de las obras fue lo primero que se abrió. Eso fue más o menos, yo creo que creería que hace ya unos 30 días, o unos 20, 30 días. En el término de las salas de ventas, afortunadamente nos dieron el aval para poder estar abriendo poco a poco esta semana. Entonces, pues ya tenemos varias salas de ventas abiertas, tanto en Barranquilla como en Bogotá, con los protocolos, obviamente, unos protocolos muy estrictos, pero sabe que nos ha ido bien, nos ha ido muy bien. Digamos que antes de todo esto hay algo muy importante, y es que toda la vuelta que le está dando el gobierno adicionalmente está dando como una serie de incentivos. Entonces, parte de los incentivos son los subsidios, pero pues más adelante, digamos que Juan nos va a hablar un poco más de los subsidios. Por ahora, de mi lado, lo que puedo decir es que los subsidios son como una realidad virtual, donde pues ya el gobierno habló, pero no tenemos ningún tipo de aval o de algo que nos diga, vean, ya los podemos utilizar. Eso puede demorarse entre 2 y 4 meses sin ningún problema. Entonces, yo lo que les digo a las personas que nos están oyendo y nos están viendo es, venga, aquí hay un tema muy importante, y es que sí, los subsidios pueden salir, pero lo que decía Juan Pablo hace un rato es que, claro, los precios que estamos viendo ahorita son unos precios muy llamativos, y las constructoras, incluyéndonos a nosotros, estamos dando unos precios muy buenos, unos plazos muy buenos, una serie de cosas súper interesantes que en 4 meses puede que ya no los tengamos. Entonces, lo que yo aprovecho y lo que yo digo es, venga, no deje lo que pueda hacer hoy para mañana, porque ni siquiera sabemos que van a entrar casi 200.000 subsidios, pero de los 200.000 subsidios no sabemos en qué momento los van a oficializar. Entonces, más o menos creemos nosotros que entre 2 y 4 meses se produzca esto. Pero como ustedes se han dado cuenta, en el último mes ha habido muchísimos cambios, donde poco a poco la economía se ha comenzado a estirar, hemos comenzado a abrir, comenzamos a darle vuelta a la economía, y esto lo que hace es que al final comencemos todos los constructores a reevaluar los precios que tenemos ahorita y nos tenemos que ajustar al mercado otra vez. Lo que estamos haciendo es pues tratando también de dinamizar el mercado, y por eso los precios están tan buenos, con unos buenos plazos, pero en 4 meses de pronto no. Entonces, digamos que ya es una realidad que el gobierno está haciendo cosas muy interesantes, pero es el momento de tomar la decisión. Muchos de los grandes inversionistas a nivel mundial es que se meten a hacer buenas inversiones en momentos críticos, porque cuando comience la ola a crecer, pues van a tener unas rentabilidades gigantescas y van a tener una cantidad de oportunidades a futuro, y es lo que invito pues a todos los que nos están viendo, que miren qué es lo que está pasando con las constructoras, en el caso nuestro con Amarillo, y se darán cuenta la cantidad de beneficios que estamos dando. De una, Daniel. Y Juan Pablo, ¿usted por qué no nos ahonda un poco en el tema, aun cuando el decreto todavía no ha salido, pero pues por qué no andamos un poco en los mecanismos, en los subsidios que está poniendo el gobierno a disposición de los colombianos, además de pues todas las alternativas que ya las mismas constructoras están poniendo, pues como para que la gente que está aquí conectada sepa cuál va a ser a lo que puede aspirar, teniendo claro que igualmente la oportunidad en este momento es muy buena, porque los inventarios de todas las compañías están muy bajos comparados con precios del 2019, se podría decir.
Sí, Carlos, parece un buen punto el que toca Daniel. Eh, yo les estoy hablando del lado del inversionista y del comprador. Y como decía un gran inversionista, el mejor momento para invertir era hace 10 años y el segundo mejor momento para invertir es hoy, ¿no? Entonces, Claro. ¿a qué voy con esto? ¿O cuál es la moraleja? En que uno siempre trata de esperarse como no, va a esperar a que caiga más la acción, va a esperar a que caiga más. Y de pronto uno lo deja al bus y uno nunca termina invirtiendo. Pasa lo mismo en el sector inmobiliario. De pronto uno se queda esperando a tratar de pegarle a la caída máxima, ¿sí? A que sigan cayendo los precios. Y lo que puede llegar a pasar, eso nadie lo sabe, pero lo que nos está diciendo Daniel es que es probable que las constructoras empiecen a replantear nuevamente sus precios en un par de meses y ya nos quedemos como sin esas buenas oportunidades de inversión. Eso como primera cosa. Y usted hablaba de las medidas del gobierno y qué está haciendo el gobierno para tratar de reactivar el sector. Y para poner el tema en contexto de cómo los gobiernos y los bancos centrales tratan de reactivar las economías, no me quiero volver muy teórico, pero un ejemplo sencillo, Carlos, y es que para entender cómo funciona toda esta máquina económica, uno tiene que entender que el gasto de una persona es el ingreso de otra persona, ¿sí? O sea, Sí. si yo compro un apartamento de Amarillo, eso es un gasto para mí, pero es un ingreso para Amarillo. Y a su vez Amarillo con ese ingreso va a salir a gastar. Y así sucesivamente. Entonces así es como funciona un poco la máquina económica y así es como se da el crecimiento. A medida en que gastamos más y nos endeudamos más, pues las economías crecen. Teniendo esto en cuenta, ¿qué hacen los gobiernos para que nosotros gastemos más y nos endeudemos más? Varias medidas. Primero, el Banco Central ha venido bajando las tasas de interés. Eso hace que el costo de endeudamiento sea cada vez menor. Segundo, los subsidios de los que hablaba Daniel. El ministro de Hacienda ya salió a decir que va a ofrecer cerca de 200.000 subsidios, 100.000 para viviendas de interés social, 100.000 para viviendas de 130 a 450 millones de pesos, si no estoy mal. Lo tercero, están dando alivios, digamos, para el pago de las cuotas de los servicios públicos y diferir esas cuotas de 36 o 24 meses, dependiendo pues del estrato social de la persona. Otras medidas, por ejemplo, no sé si oyeron la noticia también, el tema de los mayores de 65 años, el de la hipoteca inversa. El gobierno le va a permitir a los mayores de 65 años hipotecar su inmueble para así generar una renta vitalicia, digamos, de los 65 hasta el día de su muerte. Entonces son varias las medidas que está tomando el gobierno para tratar de impulsar el sector, para tratar de reactivar el sector de la construcción, para tratar de que nosotros como inversionistas y compradores tengamos mejores posibilidades, tasas de crédito más favorables, subsidios para compra, en fin, una serie de medidas porque, claro, en la medida en que nosotros como compradores empezamos a gastar, pues empieza a crecer la economía en su totalidad. Entonces yo creo que el gobierno sí ha tomado rápido las medidas, pero como dice Daniel, estos no son medidas que se dan de un día para otro, son medidas que toman tiempo en su implementación. Claro, y yo quisiera preguntarle algo que pues siento que es una problemática que mucha gente sufre y pues creerá que en este momento de crisis va a ser más difícil. Quisiera saber qué pasa con el tercero involucrado en esta imagen que son los bancos a la hora de emitir créditos. ¿Cómo ve eso usted? ¿Será que las personas van a encontrar un banco receptivo? ¿Cómo van a encontrar esos bancos en este momento? ¿Será que esos créditos van a ser fáciles? Pues mire, los bancos, como todos, como todas las empresas y todos nosotros, creo que están sintiendo miedo porque no saben cómo se va a desenvolver todo esto. Pero a su vez el gobierno también está llenando de liquidez a los bancos para que los bancos salgan a prestar ese dinero. O sea, es un poco, no sé si vieron al presidente Dudas jalándole las orejas a los bancos. Como, oiga, señores, los estamos llenando de liquidez, salgan y presten esa plata. Fue prácticamente una orden del gobierno nacional que les dijo, aquí los estamos apoyando,
Ustedes primero no se pueden quedar con esa plata y segundo, pues esa plata es para salir a prestarla. Entonces están implementando otra serie de cosas como metiendo al Fondo Nacional de Garantías, donde le da un poco de garantía a los bancos para que tanto personas y empresas que se estén endeudando y que pueden llegar a entrar en dificultades de pago, pues el Fondo Nacional de Garantías va a estar ahí respaldando esas deudas. Entonces yo creo que los bancos cada vez más van a ir, digamos, si se quiere, soltando el dinero y a unas tasas más favorables. En la medida en que el Banco Central baja la tasa, eso termina repercutiendo en menores tasas en todo tipo de créditos, entre ellos los créditos hipotecarios. Y aquí hay otra cosa muy importante, es que como siempre los bancos pues buscan buenos proyectos, buenas empresas, personas con solvencia, empresas solventes. Y en la medida en que usted obviamente es mucho más fácil usted endeudarse con un banco para un buen proyecto, ¿sí? Voy a poner el ejemplo que hablaba Daniel ahora. Lagos de Mucho más Torca. fácil yo endeudarme para comprar en Lagos de Torca a yo endeudarme para comprar un cuchitril donde nunca, una vivienda que nunca va a estar demandada, ¿sí? Entonces el banco mira eso, el banco mira el tipo de proyectos para el que usted se está endeudando y en ese sentido pues va a ser mucho más fácil que el banco le preste a usted. Ok. Bueno, pues yo creo que ya tenemos un contexto mucho mayor de qué es lo que está pasando, pero yo quisiera saber, Daniel, si estos subsidios, este movimiento que ha empezado a dar el gobierno, todas estas cosas que ustedes ya han puesto en práctica, está dando resultados. Escuché que ustedes tienen un canal de venta remoto. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es eso de que usted no tiene que ir ni siquiera a la sala de ventas para firmar nada, para separar su mueble? ¿Cómo les ha ido con eso, Daniel? Bueno, Carlos, pues muy bien, le cuento. Digamos que en estos meses donde no pudimos atender a los clientes en las salas de ventas, hemos tenido aproximadamente 300 ventas. Eso dice mucho del cambio de cultura y cambio de mentalidad que tiene que tener la gente, que para poder comprar una vivienda tiene que ir a una sala de ventas. La verdad, yo la verdad nunca me imaginé hace 10 años, o pues más, digamos que yo lo que decía hace 10 años atrás es, oye, algún día vamos a tener que poder comprar una vivienda online, pero jamás me imaginé que fuera tan rápido el momento de la compra de la vivienda online. Entonces, pues digamos que tenemos como un esquema, como un formato que se llama Casa desde Casa, y realmente es el 80% del proceso es por intermedio de internet. Entonces usted entra, se mete www.amarillo.com, revisa qué le gusta, lo escoge, lo puede ver, inclusive se le puede hacer una cita directamente con las personas de la sala de ventas. Hay personas que están en la casa trabajando, otros que ya entraron a la sala de ventas, e inclusive le pueden hacer un recorrido virtual, un 360, con maquetas 360, usted puede escoger su apartamento, se le pueden hacer presentaciones en vivo, todos los contratos que usted ve, la mayoría, yo diría que el 90%, porque todavía estamos mirando el tema de la escrituración que no se ha podido, pero de resto todos se han podido hacer por un formato que se llama DocuSign. Usted puede firmar desde su casa, y esto de comprar casas es casi como ir al supermercado, como cuando usted entra a Amazon o a eBay o a cualquiera de esos, a tu carro, no sé qué, y pum, compra y salió usted con su vivienda. Digamos que ya las facilidades están, y lo mejor de todo es que usted desde internet no gasta tanto tiempo. Entonces usted puede comparar precios, puede comparar proyectos muy fácilmente, y en el caso nuestro pues ya tenemos todo full, como le digo, por internet el 80% se puede hacer el proceso. Esto hace que todo se facilite más. Buenísimo. Y tengo una pregunta más. ¿Qué ha pasado con esa gente que, pues en este momento la liquidez, mucha gente perdió su trabajo, como decía Juan Pablo? ¿Qué ha pasado con esa gente, Daniel? ¿Cómo están trabajando esa gente que pues se ha colgado un poco en sus cuotas? Bueno, hemos hecho varias líneas y varias estrategias. Obviamente consentimos muchísimo al cliente, entonces estamos hablando y renegociamos muchas veces las cuotas. En el caso que sean personas que compren por primera vez, tenemos un tema que se llama 50-50, es una oferta que le damos a nuestros clientes nuevos, en el cual les damos oxígeno mediante
que las primeras 4 cuotas se les cobra el 50% de esas 4 cuotas. Entonces el cliente, si tiene una cuota, si la cuota fuera, póngale, 1.000.000 de pesos, se le cobra 500.000 pesos de esas 4 cuotas. Entonces, primera cuota 500, segunda cuota 500, tercera cuota 500 y cuarta cuota 500. Y esos 2 millones de los 500.000 pesos que no se pagaron en las primeras 4 cuotas se le difieren a los clientes en el restante de las cuotas. ¿Qué hace esto? Pues como son 4 meses, pues le va a generar muchísimo oxígeno al cliente y mucha tranquilidad al cliente para poderse meter en el negocio. Entonces, por todas partes estamos generando estrategias y nos han dado unos muy buenos resultados, tanto por un lado como por el otro. Entonces, creo que esa sería nuestra oferta de valor por parte de Amarillo. Buenísimo, Daniel. Pues no sé, con todo esto pareciera que es un buen momento para comprar vivienda, pero antes quisiera, Juan Pablo, que usted nos contara qué es lo que debe hacer, cuál es el paso a paso que debe hacer un inversor inteligente, una persona que quiera comprar su primera casa para tomar bien la decisión. ¿Cuáles son los pasos que debería seguir? Pues Carlos, esta pregunta me encanta porque es un tema que vengo no solo estudiando hace muchos años, sino tratando de aplicar a mi vida personal con las inversiones, ¿sí? Y es que muchas veces a uno le dicen que comprar apartamentos es una gran inversión, ¿sí? Y yo no es que diga que es buena o mala inversión, lo que pasa es que hay que saber hacer ese tipo de inversión, ¿sí? Hay que saber seguir un proceso para hacer ese tipo de inversiones. ¿Qué es lo que se llama, ¿qué es lo que se llama en finca raíz? ¿Perdón? Perdón, y ahí solo lo quiero comentar una cosa, y es que a uno solo le dicen, no sé, mire la ubicación y el precio y usted está bien. Como la noción que uno siempre le han dado, ¿no? Claro, no, claro. Uno solo piensa en ubicación, precio y compra. Pero un buen inversionista, Carlos, y lo que yo he podido investigar y aprender de los grandes inversionistas del sector, es que un inversionista, si se quiere, hace bien la tarea. ¿Y qué es hacer bien la tarea? Lo primero, investigar varias oportunidades. Lo segundo, obviamente la ubicación es importantísima a la hora de comprar finca raíz, pero hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta si uno quiere hacerse a una buena propiedad. ¿Y cuáles son esos factores? Años de la propiedad, el tipo de constructora, o sea, es una constructora seria que me cumple, que es buena, que es de renombre, que hace bien la tarea, el tipo de amenidades que tienen los proyectos, las vías de acceso, por ejemplo. Hoy en día en ciudades tan congestionadas como Bogotá, el tema de las vías de acceso se vuelve importantísimo. El tema de las tasas, digamos, de las tasas de vacancia de ciertos sectores. ¿Y qué son las tasas de vacancia? Es, para poner el ejemplo fácil, si en el corredor de la calle 100 hay 100 oficinas para venta y hay 80 ocupadas, quiere decir que la tasa de vacancia es el 20%, o sea, las 20 que están desocupadas. Entonces usted tiene que tratar de investigar cómo están las tasas de vacancia, porque eso de alguna manera le da un sentido de cómo está la demanda en ciertos sectores de la ciudad. Entonces usted como inversionista y como comprador, usted quiere comprar en sitios que estén altamente demandados, ¿no? Porque usted el día de mañana quiere salir a vender su vivienda por cualquier razón o la compró para inversión, pues usted quiere que esa vivienda pues tenga buena demanda, ¿no? Otros temas a tener en cuenta, pues obviamente el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la economía, hay que estudiar todos esos temas, pero también es muy importante lo que hablaba Daniel ahora y poniendo el ejemplo de Lagos de Torca, y es los servicios y las amenidades que tienen los proyectos. O sea, usted quiere vivir en un sitio donde usted tenga un restaurante cerca, una cafetería cerca, una papelería cerca, donde pueda salir y tomarse una cerveza, qué sé yo, donde hayan colegios y universidades, o sea, centros de educación. Uno ya no quiere que el hijo estudie a 50 minutos de la ciudad y que se meta en un trancón 2 horas. Uno trata de buscar lugares para vivir, digamos, cerca a los centros de educación, ¿sí? Lo mismo los centros de salud. Pues usted no quiere que le dé el infarto a 50 kilómetros de su casa, ¿sí? Usted quiere que el infarto le dé a 2 o 3 cuadras del hospital. Entonces es bien importante esos aspectos tenerlos en cuenta. Oiga, yo voy a comprar este apartamento
¿Qué tan cerca está este apartamento de un centro de salud, de un colegio, de un restaurante, de un centro comercial? Todas esas cosas hay que mirarlas, Carlos, antes de tomar una decisión de compra o una decisión de inversión, porque generalmente las inversiones en finca raíz son inversiones de montos bastante importantes. Entonces, para usted tomar una buena decisión, como se dice en finca raíz, tiene que hacer un buen proceso de debida diligencia. Y el proceso de debida diligencia es lo que le estoy comentando, es averiguar todos estos factores, porque de todos estos factores va a depender de que su activo se valorice en el tiempo, es decir, tome valor en el tiempo, ¿sí? Crezca de valor en el tiempo. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, Carlos. Claro, Juan Pablo, muchísimas gracias por todo ese conocimiento y pues no sé, me parece también que Amarillo de cierta manera también hace una debida diligencia a la hora de, pues, de hacer sus proyectos. No sé, Daniel, con todo lo que decía Juan Pablo, ¿por qué no nos habla un poco acerca de ese concepto de ciudades dentro de ciudades que creo que abarca muchos de los temas que ya Juan Pablo estaba mencionando, acerca de la ubicación, acerca de todas esas cosas que deben tener un buen proyecto para que sean apetecibles por el mercado? Mira, Carlos, la verdad es que este es un tema que afortunadamente salió ahorita porque Amarillo es como la pionera en Colombia en crear ciudades dentro de la ciudad. Digamos que hace unos años muchos alcaldes hablaban, alcaldes a nivel mundial, en el caso de Giuliani, un alcalde de Nueva York, decía que uno debía hacer ciudades dentro de la ciudad, que fueran ciudades modernas, donde hubiese varios tipos de estratos sociales, donde tuviera una serie de amenidades, y esto se veía algo muy lejano. Y llega Amarillo y comienza y hace su primera ciudad dentro de la ciudad que se llama Ciudad Verde. Está en el sur de Bogotá, en Soacha, y es una ciudadela de 60.000 viviendas, donde usted encuentra universidades, colegios, hospitales, encuentra también 4 centros comerciales, bueno, encuentra una cantidad de cosas, y lo más interesante de todo es que usted cuando entra a Ciudad Verde, el cambio es completo, porque es una ciudad organizada, porque es una ciudad que tiene mucho verde, es una ciudad para la gente, no es una ciudad para unos pocos, es para la gente y la gente lo vive, y la gente usted lo ve que está en los parques y sacan las bicicletas y usted ve gente trotando, y se siente cierta seguridad. También tenemos, por ejemplo, otra ciudadela que se llama Alameda del Río en Barranquilla, son más o menos 40.000 viviendas, ahí está la Casa de la Selección Colombia. Wow. Y tenemos de diferentes tipos de vivienda, tenemos vivienda bis, tenemos vivienda no bis, tenemos las canchas de fútbol de la selección, tenemos una cantidad de verdes, ríos, bueno, etcétera. Es una belleza de sitio, además que Barranquilla es hermoso, yo diría que la novia de Colombia es Barranquilla, porque es una ciudad muy, muy bonita. Tenemos también otra ciudad dentro de la ciudad que es Hacienda Santa Cruz, salimos hace muy poco. Hace menos de 8 meses estamos en Ibagué. Ahí se cree tener en un principio 20.000 viviendas y se puede subir a 40.000 viviendas. También es algo espectacular. Comenzamos con Bici VIP. Adicionalmente, pues hay unos parques que me encantaría podérselos mostrar aquí. No tengo cómo mostrárselos, pero son unos parques que van dentro de los conjuntos, como para salir tipo 4 o 5 de la tarde a trotar, a respirar aire, a respirar ese verde, esa naturaleza tan espectacular que hay en Ibagué, con esos árboles que son gigantes. Bueno, digamos que ese es el concepto y esa es la calidad de vida que se merece todo el mundo vivir, y no a unos precios exorbitantes, sino al precio justo. Y nos está pasando con esas 3 ciudades dentro de la ciudad que agrupamos diferentes constructoras, y las constructoras de máximos niveles de calidad, máximos niveles en top of mind. Eso hace que este tipo de ciudades se vuelvan exitosísimas en el momento de salir a ventas y exitosísimas en el momento de haberlas entregado. Hoy en día, Ciudad Verde, usted tiene que ir allá y ver cómo vive la gente. Es increíble. Nadie se hubiera imaginado cómo es que vive la gente en este sitio. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esa contextualización, y es que la verdad no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que son estas iniciativas de parte del sector constructor que hacen que, no sé, hay un término que Juan Pablo usted usaba en alguna lectura que le di, de que el sector inmobiliario es un sector resguardo en estos momentos de crisis, pero pues ahí ahondando es
yo creo que es por ese mismo concepto de darle una mejor vida a los colombianos y pues a cualquier persona, es que hacen que las inversiones en el sector inmobiliario sigan teniendo una buena rentabilidad. No sé, quisiera saber la opinión de ustedes acerca de esas personas que en este momento están miedosas a invertir y todo. ¿Por qué el sector inmobiliario sigue siendo una muy buena opción aún en momentos de crisis? Pues Carlos, no, yo diría que no solo en momentos de crisis. Hay que decirlo así de claro. Los dos mejores negocios del mundo históricamente han sido los bancos y la finca raíz. Okay. Digamos, eso es innegable y eso es factual, ¿sí? Son los dos mejores negocios históricamente del mundo. De pronto los menos volátiles y donde más se ha hecho dinero. ¿Usted por qué cree que el 95% de los millonarios del mundo tienen inversiones en finca raíz? Digamos, por algo será. Y por eso, de alguna manera, a mí me empezó a llamar la atención este sector y yo siempre quise entender, bueno, primero, ¿por qué es un sector tan interesante? Y segundo, ¿cómo lo hacen los buenos inversionistas para yo tratar de meterme en ese juego? ¿Qué es lo que uno como comprador y como inversionista tiene que tratar de hacer? Es decir, tratar de entender el juego, ¿sí? ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo es que se invierte en el sector? ¿Cuál es la tarea que yo debo hacer para hacerme a buenas inversiones en el sector inmobiliario? Entonces, dicho esto, Carlos, yo creo que, claro, en épocas de crisis aún más. ¿Por qué? Primero, por una inversión que no pierde valor rápidamente. Le doy un ejemplo contrario. Hemos visto cómo las acciones se desploman 40, 50, 60%, ¿sí? Es difícil que un apartamento pierda el 70% de su valor de un mes a otro, como si le pasa a una acción. Lo mismo un bono del tesoro. Si usted invierte en bonos, usted es un inversionista profesional y usted invierte en bonos, y las tasas hoy en día, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, están cerca del 0%, pues eso es una inversión pues muy mala, ¿sí? Porque no le renta nada, ¿sí? Entonces, la inversión en finca raíz es una inversión que no pierde tanto valor en momentos de crisis y que, por el contrario, si usted la sabe hacer, gana valor todos los años, ¿sí? Es una inversión que también lo protege a usted contra épocas de inflación alta, porque si usted, la inflación pues es, digamos, como suben los precios todos los años. Si usted tiene su plata, como se dice, debajo del colchón, su plata va a perder poder adquisitivo todos los años. Pero en cambio su inmueble crece con la inflación, o sea, si la inflación sube al 10%, el precio de su inmueble generalmente también sube al 10%, ¿me explico? Entonces claro, es un activo que lo protege a usted contra la inflación. Y bueno, por último, en momentos de falta de liquidez, tal vez por esa emoción que tiene la gente como con su apartamento, con su inmueble, pues es casi que lo último que uno sale a vender. O sea, yo cuando tengo problemas de caja, pues sí, yo vendo mis acciones, yo vendo mis inversiones, yo vendo ropa, yo vendo cuadros, yo vendo lo que sea para tratar de tener liquidez. Pero tal vez lo último que quiero vender y vender a descuento, pues es la casa que tanto me costó comprar. Claro. Entonces yo creo que por eso de alguna manera los activos inmobiliarios mantienen su precio pues a través de la historia. Pero Carlos, vuelvo al punto que dije antes, hay que saber invertir porque no todos los activos ganan valor todos los años. Hemos visto cómo cuando uno no hace bien la tarea, termina haciendo malas inversiones, comprando casas, locales, apartamentos, bodegas, etcétera, que son inversiones muy fáciles, pero al contrario pierden valor todos los años. Entonces no nos dejemos meter el cuento que los activos inmobiliarios siempre se valorizan por arte de magia. No, se valorizan en la medida en que tengan cosas que hagan que suban de valor, ¿sí? Que tengan buenas amenidades, que estén bien ubicados, buenas vías de acceso, etcétera, 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 todo lo que ya hemos hablado, ¿sí? Pero no caigamos en esa trampa de que simplemente porque compré un apartamento eso es una gran inversión. Eso no es así. Hay que saber hacer la tarea y sin duda yo me puedo hacer a un muy buen apartamento, una muy buena inversión en la medida en que haga bien la tarea y haga lo que hacen los grandes inversionistas del sector.
Yo había escuchado alguna vez el término de deuda buena y deuda mala, Juan Pablo. No sé si usted nos puede hablar un poco de cuál es esa pequeña diferencia y por qué es una deuda buena cuando usted compra un inmueble. No sé si usted nos puede ahondar ahí. Creo que la gente algunas veces tiene mucho miedo de endeudarse porque pues la palabra deuda a todo el mundo le asusta, se le daña el score crediticio, muchas cosas se van compaginando y la gente simplemente le tiene pavor a pedir un crédito. Y a la larga puede que un crédito sí sea algo muy bueno. ¿Nos puede explicar un poco ese tema de la deuda buena? Pues Carlos, usted ha dado uno de los temas en finanzas personales que más me gustan a mí y es el tema de la deuda. Y empiezo por mi conclusión. La deuda es espectacular. La deuda es muy buena. El problema, Carlos, es que no la sabemos utilizar, ¿sí? Entonces, una cosa es la deuda que usted utiliza para entrar a una tienda por departamento y comprarse un televisor a 36 cuotas a una tasa de efectivo anual del 27-28%, ¿sí? Eso es una deuda pésima, es una deuda que ahoga sus finanzas personales, es una deuda que no sirve, ¿sí? Pero cuando usted utiliza deuda para invertir, digamos, matemáticamente, su rentabilidad se va para el cielo. Porque claro, una cosa es yo meter, por ejemplo, 100 millones de pesos para hacer números fáciles. 100 millones de pesos y al cabo de unos años vender mi inmueble en 120. Si yo metí los 100, pues mi rentabilidad va a ser del 20%, ¿sí? O sea, utilidad sobre lo que yo invertí, el 20%. Pero si yo logro apalancar esa compra, ¿sí? Si yo logro apalancar esa compra, mi rentabilidad se va a ir para el cielo. Se puede llegar hasta triplicar. Hay que hacer los números y eso depende de muchos factores. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando usted usa deuda, Carlos, para tener buenas inversiones, para generar negocios, para generar cosas que le creen valor a usted como inversionista, la deuda puede ser muy buena. Ahora, es muy peligrosa cuando usted ni siquiera mide el riesgo, no mide su capacidad de endeudamiento y usted simplemente cree que las cosas siempre van a estar bien. Entonces aquí lo que yo le digo a la gente y a los inversionistas y a los compradores es, si usted se va a endeudar al 70%, por decir algo, o inclusive hoy el gobierno ya está permitiendo endeudarse hasta el 90% en un leasing habitacional. Si usted se va a endeudar al 90% para sacar un leasing habitacional, asegúrese de que usted va a tener los ingresos suficientes para pagar esas cuotas. Porque lo último que queremos que nos pase es que nos colguemos en las cuotas y que el banco se quede con el inmueble que yo con mucho esfuerzo compré durante muchos años, ¿sí? Entonces, Carlos, en resumen, la deuda es muy buena. Los grandes inversionistas del mundo, todos están endeudados hasta la conciencia. Los grandes empresarios del mundo están muy endeudados también, pero saben medir ese riesgo y saben utilizar la deuda para generar crecimiento, generar rentabilidades y generar productividad. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Daniel, yo quisiera saber cuál es su concepto, usted en el campo, qué es lo que ve, cuál sería su consejo a la gente, pues escuchando lo que nos acaba de decir Juan Pablo acerca de, pues, de la deuda, de qué tan bueno es meterse en este momento en el sector inmobiliario, pues quisiera saber como su opinión. Bueno, Carlos, la verdad es que pues Juan Pablo lo dijo todo. Yo lo que puedo decir es, de acuerdo a lo que yo veo con mis amigos, por ejemplo, o con la gente que conozco, tengo gente que trabajó que trabajó en Wall Street, en Nueva York, en temas de acciones, tengo gente que trabajó en la bolsa en Miami, tengo gente que trabajó aquí en Colombia en bolsa, gente que incluye son CEOs de varias compañías. Y curiosamente yo siempre les preguntaba, venga, déjenme invertir en algo, pues ustedes son los gurús. Hoy en día, estos personajes son los que vienen a preguntarme a mí, oiga, dígame en qué puedo invertir en finca raíz. Y se están resguardando todos los capitales y todo lo que tienen los ahorros, los están resguardando en finca raíz, tanto aquí como en Estados Unidos. Entonces, esto ya dice demasiado, no tengo mucho más que decirle. Yo, pues, oyendo a Juan sobre todo lo que estaba diciendo, yo decía, pues hombre, eso es lo que está pasando y es lo que yo le puedo decir de mi vida diaria,
con respecto a amigos que me podrían haber dicho, oiga, ¿no sabe qué? Más bien invierta, no sé, en acciones de Google, en acciones de, no sé, de Microsoft o de lo que sea, pero me decían, no, es que esto sí es muy peligroso. Entonces, si usted tiene su plata en finca raíz, pues ahí va. Si existe la inflación, pues ahí va usted con la inflación, inclusive si está bien, si usted hace la debida diligencia, como decía Juan, va a tener una mayor utilidad, una mayor rentabilidad. Tengo personas también que todos los años tratan de hacer una inversión pequeñita por ejemplo, en vivienda de interés social. Siempre se tratan de meter y se van apalancando con las rentas. Y hoy en día son personas que tienen muchos apartamentos donde tienen una cantidad de ingresos residuales que diría yo que es como ese salvamento para todas esas personas que no pudieron generar pensiones, todas esas personas que se les va a dificultar porque cada vez es más difícil sacar una pensión. Es, hombre, revise sus finanzas y mire a ver si se puede apalancar año a año con un nuevo inmueble que sea de un valor muy bajito. Y esas rentas lo que le va a generar a usted cuando tenga, no sé, 60 años, pues va a estar muy tranquilo, porque además de que tiene un capital grande, le va a generar un ingreso residual muy importante. Entonces, digamos que ese sería también mi consejo. También quería decirles que en este momento, pues Amarillo, parte de todo el tema de las finanzas y para poder aliviar esas finanzas que en este momento se podrían ver en rojo, es que además de todo lo que está haciendo, saca una serie de bonos, que yo le diría a todos los que nos están viendo en este momento es, revisen y hablen con las salas de ventas y miren la cantidad de bonos y de cosas adicionales al precio, el precio está muy bueno, que se les está dando, porque esto lo que hace es que le va a apalancar a usted la decisión de compra. Vuelvo y repito, este es el mejor momento. Y me encantó lo que decía Juan hace un rato, y es que hay dos momentos muy buenos que es hace 10 años y hoy, porque no todo el mundo, la gente piensa que puede coger el valle o la parte más baja de la crisis para poder meterse en una vivienda, y cuando se dan cuenta no hay más bajo, o sea, ya comenzó a subir y pueden perder una porción importante de rentabilidad. Entonces, pues ese sería mi consejo. No, muy bien, Daniel. Y no sé qué les parezca, tenemos algunas preguntas de las personas que nos están viendo. Rosa Montenegro de Sánchez pregunta, y es una pregunta que no sé quién quiera responderla. ¿Es buena inversión comprar vivienda en obra gris? Ella pregunta eso como inversión, ella es una inversionista, entonces pues quisiera saber, Juan Pablo, ¿por qué no nos da un poco de contextualización acerca de cómo está la demanda para que pues doña Rosa también pueda entender que la demanda sigue buena y que inversión siempre va a ser buena? Perfecto, si quiere yo le hablo de la demanda y de pronto Daniel nos habla un poquito más específicamente sobre la inversión puntual en obra gris para responder la pregunta a Rosa. Perfecto. Digamos, la demanda, como decía ahora Daniel, en Bogotá, por ejemplo, hay una demanda de 120.000 viviendas. Todos los años se construyen alrededor de 30.000 viviendas nuevas, Carlos, ¿sí? Pero la demanda aumenta en cerca de 45.000 viviendas todos los años, ¿sí? Entonces, en conclusión, demanda por vivienda siempre habrá, ¿sí? Digamos, somos una población creciente y el ritmo de construcción casi que no alcanza a ese ritmo de crecimiento de la demanda de la población. Entonces, para responderle a Rosa sobre el tema de la demanda siempre va a haber, pero la clave está, como lo decíamos ahora, es en entender de dónde viene esa demanda, cuáles son las tendencias del sector, ¿sí? ¿Qué tipos de servicios están demandando los nuevos habitantes? ¿Sí? ¿Quiénes son esos nuevos habitantes? O, por ejemplo, si yo estoy comprando para inversión, ¿quiénes son mis posibles arrendatarios de esa vivienda? Entonces yo tengo que tratar de meterme como en la cabeza de ese posible arrendatario y tratar de pensar qué quiere ese arrendatario, ¿sí? Entonces quiere salir, como decía Daniel, tener una buena vista, un buen parque, una buena ciclorruta, un centro comercial. ¿Y quién es ese arrendatario? Hoy en día, en estos días leía un informe de Colliers International, Carlos, que decía que los millennials
casi que no quieren comprar vivienda, sino que quieren es arrendar. Entonces, si usted es un inversionista, el arrendatario va a ser un millennial, pues tiene que tratar de meterse en la cabeza de ese millennial y decir, ¿qué quiere ese millennial para vivir? ¿Cómo quiere vivir? ¿Cuáles son las amenidades que le gustan al millennial? ¿Le gusta ir al gimnasio? ¿Le gusta una piscina? ¿Le gusta el verde? ¿Le gusta la naturaleza? ¿Le gusta caminar? ¿Dónde le gusta vivir? ¿Qué tipo de diversiones está buscando ese potencial arrendatario? Entonces, demanda por vivienda, Carlos, siempre va a haber, pero tenemos que asegurarnos que entendemos la demanda y entendemos esas tendencias del sector para hacer buenas inversiones. Perfecto. Y bueno, Daniel, y cuéntenos acerca del tema que nos estaba preguntando Rosa acerca de comprar en obra gris. Pues Charlie, eso depende. Eso depende el tema de obra gris. Digamos que la vivienda de interés social se entrega en obra gris, siempre se entrega en obra gris, y no se podría entregar acabada porque no daría los mínimos para que fuera una vivienda de interés social. Entonces, digamos que las constructoras pues no podrían ponerle acabados a esa vivienda de interés social, pues porque se saldrían los topes y el cliente perdería su subsidio. No obstante, también hay obra gris para estratos muy altos donde la gente quiere comprar esos acabados en otras partes. Entonces hay gente que trae acabados, no sé, de Italia, de Francia, etcétera, porque pues, son viviendas muy costosas y la gente cuando compra viviendas muy costosas no quieren que le pongan nada, sino ellos quieren personalizar su vivienda. Entonces, yo lo que le digo a Rosa es, lo mejor que le puede pasar a usted, digamos, si va a comprar vivienda de interés social, es hágalo usted. Hágalo usted y mire que hay una cantidad de ofertas importantes a muy buen precio que usted puede obtener en diferentes ferreterías gigantescas y todos los días le salen nuevas ofertas y si usted lo quiere tener para inversión, pues trate de ver que la calidad de lo que le vaya a poner le den garantía por los elementos que usted vaya a comprar. De esta manera usted va a estar muy tranquila que a futuro usted va a tener un recambio de eso a un futuro mucho más largo, a 10 años, a 15 años. Lo que le digo a la señora Rosa es eso. Digamos, no se ponga a comprar con acabados en caso que le ofrezcan un BIS porque pues no lo va a encontrar o dependiendo de pronto algunas zonas del país donde le dé a los financieros de las empresas constructoras y de pronto le pongan uno que otro acabado y pues en ese momento no pasaría nada, pero normalmente en BIS no va a encontrar eso. Entonces pues yo le diría a la señora Rosa, pues no, hágale, cómprele una obra gris y póngale usted los acabados. En el caso de la vivienda que es media por encima del BIS, digamos que hay muy pocas constructoras que se lo vendan a usted con obra gris y si se lo dan con obra gris, si lo vendieran con acabados, si se lo dan con obra gris, le van a quitar muy poco al valor del apartamento porque normalmente generan unas penalidades y esas penalidades es como un sobrecosto que le van a dar al cliente. Ok, no, buenísimo. Se nos fue el tiempo, señores. La verdad, muy chévere la charla. Creo que resolvimos bastantes dudas, pero yo quisiera que cada uno de ustedes terminara con una frase o un comentario para las personas que nos vieron el día de hoy de por qué es un buen momento para invertir en finca raíz. Entonces, Juan Pablo, no sé, empiece usted, cuéntenos por qué es el momento. Pues vea, la frase trillada que creo que ya todos han escuchado en esta pandemia y yo ya estoy verde de escucharla es toda crisis trae oportunidad. Yo no quiero volver a decir lo mismo, pero sí quiero decir algo y es que, como dice uno de mis grandes mentores, todo el mundo quiere la buena vida, pero no todo el mundo está dispuesto a trabajar por la buena vida, ¿sí? Entonces, todo el mundo quiere las buenas inversiones, las buenas rentabilidades, los buenos proyectos, ¿sí? Ganar plata, los yates, los carros, las casas, etcétera, etcétera. Todos queremos eso, pero no todos estamos dispuestos a hacer la tarea.
Entonces mi mensaje, lo que les quiero decir es, hagan bien la tarea, como compradores y como inversionistas, hagan bien la tarea. Ya hablamos mucho de cómo hacer bien una tarea a la hora de invertir en finca raíz, porque que no se les olvide, es una gran inversión, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. La inversión en inmuebles es una gran inversión, la inversión en finca raíz es una gran inversión. No es que porque llegó la pandemia, llegó el COVID-19, entonces ahora se puso de moda la finca raíz, no. En épocas buenas, regulares y malas, Carlos, hay buenas oportunidades de inversión en el sector. Okay. Pero con eso quiero cerrar. Hay que hacer bien la tarea, esto toma tiempo, es de constancia, es de trabajo, pero sin duda se pueden encontrar muy buenas oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias. Daniel, cuéntenos usted. Bueno, tres cosas. La primera, los precios. Los precios de ahorita que estamos ofreciendo en Amarillo y en otras constructoras son precios de hace 2, 3 años. Ese sería como mi primer hecho. Segundo, los intereses de crédito bancario. Hoy encontramos intereses entre el 8 y el 11%. Los intereses más bajos que ha tenido Colombia en los últimos años los hemos tenido en este momento. Entonces, ese sería mi segundo hecho para que se puedan meter en este momento. Y lo tercero, los proyectos. Amarillo tiene una serie de proyectos muy interesantes, muy bien ubicados, que cumplen con todos los requisitos que estaba diciendo Juan hace un rato. Entonces, revisen muy bien, porque tenemos de todos los precios en todas las ubicaciones, y las ubicaciones son muy buenas ubicaciones, con unos muy buenos diseños, con una cantidad de amenidades importantes para poder que usted esté cómodo sin trasladarse 2, 3, 4 horas, porque hoy estamos hablando en horas cada vez que uno sale de Bogotá. Entonces, esa sería mi recomendación, esas tres cosas. Busque un buen crédito busque un buen precio que también está ahorita, y busque un buen proyecto que lo tenemos en Amarillo. Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar entonces, como escucharon, como dijo Juan Pablo, hagan la tarea. Como dijo Daniel, aprovechen la oportunidad en este momento, los buenos precios, los subsidios que hay. Aprovechen todo eso. Esta situación es muy buena para invertir en este momento. Y pues, Juan Pablo, Daniel, no me queda más que darles las gracias por su tiempo. Un espacio muy, muy chévere. Muchísimas gracias por todo. Vale, a ustedes, Carlos, muchas gracias. Y a a todos ustedes por la ustedes, invitación, y Daniel, muchas gracias, un gusto compartir este panel contigo. muchísimas gracias. Y a todos ustedes que se conectaron desde su casa, espero que el espacio del día de hoy les haya resuelto algunas dudas. Igual les invito a que vean la página de Academia de Soñadores, donde encontrarán aún más información para que este sueño de comprar vivienda propia esté cada vez más cerca. Esperaremos tener más espacios con ustedes. Gracias.